Presentemos un primer ejemplo de espacios vectoriales. De hecho, es el espacio vectorial más importante con el que vamos a trabajar en este libro. Bueno, ya sabes que para un espacio vectorial necesitamos un grupo abeliano, un cuerpo y una ley de composición externa. Entonces vamos a introducir estos elementos. El grupo abeliano va a ser Rn. Ya sabes que esto es el producto cartesiano de R por R n veces, o sea, el conjunto de n tuplas de elementos de R. Esto sería los x1, x2, xn, tales que x1, x2, xn pertenecen a R. Entonces, una vez que tenemos este conjunto de n tuplas de elementos de R, bueno, aquí n podría ser 1, tendremos R, o n podría ser mayor que 1, R2, R3, después hacemos alguna observación sobre esto. Pues lo primero que tenemos que hacer es definir una operación suma para dotar a Rn de estructura de grupo abeliano, porque el primer elemento que necesitamos para un espacio vectorial es un grupo abeliano. Entonces vamos a definir una ley de composición interna en Rn, que vamos a denotar por más. Entonces, como es una ley de composición interna, va a ser una aplicación del producto cartesiano de Rn por Rn en Rn. O sea, operaremos dos elementos de Rn y obtendremos como resultado un elemento de Rn. Entonces, ¿cómo se define esta ley de composición interna? Pues mira, si tenemos x1, x2, xn, e y1, y2, y elementos de Rn, entonces se define la suma de estos, bueno, x1, x2, xn más y1, y2, y pues lo que hacemos es sumar las componentes correspondientes y escribirlo en el lugar correspondiente. Entonces sumamos las primeras componentes, eso lo ponemos en la primera componente, x1 más y1, coma, sumamos las segundas componentes, x2 más y2, coma, y ahora sumamos las componentes n, xn más yn. Entonces, fíjate que si sumamos dos elementos de Rn, obtengo un elemento de Rn, por lo tanto esto es una ley de composición interna, es un elemento de Rn porque tiene n componentes. Y bueno, una observación más que podemos hacer aquí es, observa que aquí estamos operando independientemente en cada una de las posiciones. Operamos las componentes de la primera posición y el resultado lo ponemos aquí. Operamos las componentes de la segunda posición y el resultado lo ponemos aquí, y así sucesivamente. O sea que estamos realizando n sumas independientes en R cuando operamos en Rn. Y entonces, bueno, como estamos realizando sumas en cada una de las componentes, tenemos n sumas, pues bueno, en cada una de esas sumas pues vamos a poder aplicar las propiedades que se satisfacen para la suma en R. Bueno, esto pues va a ser algo que va a ocurrir en todo este ejemplo que vamos a presentar, que sumamos o después multiplicaremos de forma independiente en cada una de las componentes, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre digo que una excusa perfecta para reducir 3 ejercicios de sumas a 1 es poner una suma en R3, ¿vale? Porque la suma en R3 se reduce a 3 sumas en R. Bien, entonces eso creo que queda claro. Y entonces, bueno, una vez que tenemos definida esta ley de composición interna, pues vamos a ver que se satisfacen todas las propiedades para que tengamos que Rn con esta suma sea un grupo abeliano. Entonces vamos a ir poniendo esas propiedades que se deben satisfacer. En primer lugar, la propiedad conmutativa. Ya sabes que la propiedad conmutativa dice que la suma de dos vectores pues da lo mismo si cambiamos el orden de estos. Entonces aquí pues si sumamos x1, x2, xn con y1, y2, yn, esto es lo mismo que y1, y2, yn más x1, x2, xn. Pues bueno, lo vamos a hacer directamente porque es muy sencillo y además reflexionaremos. Ya sabes que aquí sumamos componente a componente. Entonces esto sería x1 más y1. Ahora x2 más y2. Así sucesivamente hasta x sub n más y sub n.
Entonces, una vez que has realizado la operación, fíjate que ya te has llevado todo a R. En cada una de las componentes estamos en R y tenemos una suma en R. Entonces, pues aquí podemos aplicar las propiedades que tiene la suma en R, y una de ellas es la propiedad conmutativa. Entonces, ¿esto qué quedaría? Pues mira, la primera suma x sub 1 más y sub 1, como se satisface la propiedad conmutativa en R, eso sería lo mismo que y sub 1 más x sub 1, coma. De nuevo aplicamos la propiedad conmutativa en R ahora a la segunda componente. X sub 2 más y sub 2 sería y sub 2 más x sub 2 y así sucesivamente, ¿no? Al final tendremos x sub n más y sub n, pues la propiedad conmutativa en R, pues eso sería y sub n más x sub n. Y entonces fíjate que aquí pues tenemos un primer sumando en cada una de las componentes, un y sub i, y ahora más un segundo sumando x sub 1, x sub 2, x sub n en cada una de las componentes. Entonces esto, por definición de la ley de composición interna suma en Rn, pues está claro, ¿no? Esto sería pues y sub 1, y sub 2, y sub n más x sub 1, x sub 2, x sub n. ¿Vale? Y hemos llegado a que el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma, como puedes ver, y por lo tanto se satisface la propiedad conmutativa. Y todo esto es consecuencia de que se satisface la propiedad conmutativa en R. O sea, que la suma en Rn se reduce a n sumas independientes en R y se satisface la propiedad conmutativa en R. Eso podría ser la explicación, sin escribir nada, de el hecho de que se satisfaga la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa. Pues oye, yo ahora podría hacer como en el libro y decir, pues esto pues es consecuencia, como hemos visto, pero ahora de que se satisface la propiedad asociativa en R, ¿vale? Y que cuando sumamos en Rn, pues realizamos n sumas independientes en R. Pero vamos a escribirlo para que se vea bien. Para la propiedad asociativa lo que querríamos demostrar es que si hacemos x sub 1, x sub 2, x sub n más y sub 1, y sub 2, y sub n, primero sumamos estos dos y ahora el resultado le sumamos z sub 1, z sub 2, z sub n, pues esto lo que queremos demostrar es que el paréntesis, hemos puesto ahí corchete, pues lo podemos poner en la suma de la derecha. Y entonces pues vamos a verlo. Entonces esto, si lo hacemos, pues tendremos en primer lugar ahí una suma x sub 1, x sub 2, x sub n más y sub 1, y sub 2, y sub n. Por definición, pues esto sería, pues sumamos componente a componente, x sub 1 más y sub 1, x sub 2 más y sub 2, x sub n más y sub n. Y ahora más z sub 1, z sub 2, z sub n. ¿Vale? Y entonces, aquí fíjate que tenemos una suma de dos vectores de Rn. De un primer vector que tiene por componentes, pues estas que tenemos aquí, y un segundo vector que claramente vemos sus componentes. Entonces esto nos quedaría, sumamos las primeras componentes, fíjate que aquí estamos haciendo antes la suma, entonces pues vamos a escribir entre paréntesis pues esa suma, x sub 1 más y sub 1, esta sería la primera componente del primer vector, ahora más z sub 1, ahora lo mismo, x sub 2 más y sub 2, que hacemos primero, esto más z sub 2, y así pues sucesivamente x sub n más y sub n, esto pues sumamos z sub n. Y ahora pues es cuando aplicamos la propiedad asociativa en R en cada una de las componentes. Entonces podemos poner el paréntesis atrás. Entonces esto sería, pues aquí x sub 1 más y sub 1 más z sub 1, pues sería x sub 1 más y sub 1 más z sub 1. Aquí aplicamos la propiedad asociativa en R. Si quieres, pues es que tendremos que aplicarla varias veces, como lo estamos diciendo de palabra, pues ya está. Ahora x sub 2 más y sub 2 más z sub 2,
y así sucesivamente hasta x sub n más y sub n más z sub n. Y entonces ahora pues yo aquí tengo separado claramente en dos partes pues cada una de las componentes. Una primera parte sería esto con esto con esto, y una segunda parte pues sería esto, esto y esto. Y entonces pues esto claramente pues se puede escribir como la suma de los vectores. Pues tendríamos x sub 1, x sub 2, x sub n, más ahora el vector, el y sub 1 más z sub 1, y sub 2 más z sub 2, y sub n más z sub n. ¿Vale? Y entonces esto sería, copiamos el primer vector, y este de aquí pues lo podemos poner, ponemos entre corchetes, o si quieres entre paréntesis, pues y sub 1 más z sub 1, y sub 2 más z sub 2, y sub n más z sub n, pues claramente es y sub 1, y sub 2, y sub n más z sub 1, z sub 2 y z sub n. Y fíjate que tenemos la misma expresión que al principio, pero con el corchete ahora la suma de los dos últimos vectores, ¿vale? Por lo tanto se satisface la propiedad asociativa. Entonces, bueno, si quieres, aunque lo voy a borrar, aquí estamos aplicando la propiedad conmutativa en R. N veces, y donde hemos aplicado, a ver, aquí estamos aplicando propiedad asociativa en R. O sea que la propiedad asociativa, al igual que la propiedad conmutativa, se satisface en Rn, ¿vale? Porque la suma en Rn sumamos de forma independiente las componentes, y en cada una de estas componentes aplicamos la propiedad asociativa, ¿vale? Una cosita más que me he dado cuenta, estoy llamando aquí a las n-tuplas vectores, eso se lo tienen que ganar, eso es cuando demostremos que es un espacio vectorial, pero lo vamos a demostrar, y por lo tanto me permito esa licencia de llamar ya a las n-tuplas vectores. Bueno, pues ya tenemos esto, entonces ya tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa. Vamos a poner aquí OC. Igual voy corto de espacio, así que voy a borrarlo de aquí. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Y seguimos ahora con el elemento neutro. Entonces, bueno, pues está claro. El elemento neutro, pues yo considero un elemento x sub 1, x sub 2, x sub n perteneciente a Rn, cualquiera, y busco un elemento de Rn tal que al sumarlo con este, cualquiera que sea este vector, pues lo deje igual. Pues si lo deja igual, dejará igual componente a componente. Luego, está claro, ¿no? Hay que considerar, vamos a ponerlo aquí, 0, 0, 0, ¿no? La n-tupla formada por ceros. Esto es un elemento de Rn, es el elemento neutro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo sumo cualquier vector con esta, así o así, en principio habría que verlo en los dos órdenes esto. Pues el resultado, sumo componente a componente, 0 es el elemento neutro. De nuevo, esto es consecuencia de que la suma se hace de forma independiente de las componentes y que 0 es el elemento neutro de R. Pues esto te quedaría, si quieres con detalle, x sub 1 más 0, x sub 2 más 0, x sub n más 0, que esto te queda x sub 1, x sub 2, x sub n. O sea que estamos aplicando aquí que 0 es el elemento neutro de R. Elemento neutro de R. Y aquí pues de la misma forma. Esto sería 0 más x sub 1, 0 más x sub 2, 0 más x sub n. Y esto te queda pues, como 0 es el elemento neutro de R, pues también te quedaría x sub 1, x sub 2, x sub n. Y por lo tanto, se tiene que, efectivamente, 0, 0, 0 es el elemento neutro de Rn. ¿Vale?
fíjate que lo estamos haciendo esto con mucho detalle. Tú dirás, ¡ay, qué aburrido! ¿Para qué tantas cositas? Pues porque así vemos realmente lo que está ocurriendo. Y eso son matemáticas. En matemáticas es entender profundamente qué está pasando en cada momento. Como yo muchas veces digo, las matemáticas son claves, los pequeños detalles. Entonces, todo aquello que parece fácil, eso es trivial, eso es trivial, eso es trivial. Pues saber desmenuzar, explicar eso que es trivial, pues te hace mejor en matemáticas. Ahora el elemento simétrico. Tenemos que ver que todo elemento de Rn es simétrico con respecto a esta operación suma. Entonces, si consideramos x sub 1, x sub 2, x sub n, cualquiera, con el elemento simétrico buscamos un elemento tal que al sumarlo con este te dé el elemento neutro, que es el 0, 0, 0. Pues está claro, ¿no? Su elemento simétrico es, pues sumamos componente a componente de forma independiente, pues tenemos que poner los simétricos en cada una de las componentes. Y esto, bueno, hay que hacer la suma. De hecho, bueno, por la propiedad conmutativa no haría falta poner en los dos órdenes, ¿no? Yo lo voy a poner. Ya que es el primer ejemplo, pues lo hacemos con todo detalle. Para demostrar que B es el simétrico de A, hay que demostrar que A más B es el neutro y que B más A es el neutro. Lo pongo en los dos órdenes, pero está claro, ¿no? Si quieres el de arriba, pues lo hacemos con detalle. Esto sería, pues sumamos x sub 1 más menos x sub 1, eso te queda menos x sub 1, x sub 2 menos x sub 2, x sub n menos x sub n, y esto te queda el neutro, ¿no? El 0, 0, 0, y de la misma forma, pues abajo esto queda 0, 0, 0. Y por lo tanto tenemos que todo elemento de Rn tiene simétrico, y por lo tanto, pues bueno, ya tenemos demostrado pues esta propiedad, y por lo tanto pues ya tenemos que se satisface que esta ley de composición interna pues cumple las propiedades conmutativa, propiedad asociativa, existencia de elemento neutro, que es la n tupla formada por ceros, y que todo elemento tiene simétrico, y por lo tanto tenemos que Rn con esta suma es un grupo abeliano, ¿vale? Entonces ya tenemos el primer ingrediente, ¿no?, para cocinar un espacio vectorial. Vamos a borrar todo esto que tenemos por aquí. Si quieres repasarlo, pulsa pausa. Bueno, vamos a poner primero aquí, que vamos a ponerlo en negrita, que Rn, con esa operación suma que acabamos de definir, es un grupo abeliano. Entonces borro abajo. Si quieres repasar, pulsa pausa, borro. Ahora, el siguiente ingrediente que necesitamos para cocinar un espacio vectorial, me ha gustado eso de cocinar, es un cuerpo. Bueno, pues el cuerpo es R, con la suma y el producto, ¿vale? Esto es un cuerpo y esto lo sabemos ya, ¿no? Y ahora necesitamos una ley de composición externa. Entonces la ley de composición externa de R sobre Rn, ¿cuál sería? Estoy escribiendo aquí cosas muy pegado, pero es que temo que no me quepa. Pues sería una aplicación de R por Rn en Rn. Bueno, pues sería si tenemos alfa perteneciente a R y x sub 1, x sub 2, x sub n perteneciente a Rn, pues alfa por x sub 1, x sub 2, x sub n. Esto, pues multiplicaremos alfa por cada una de las componentes. Alfa x sub 1, alfa x sub 2, como hemos hecho hasta ahora siempre. Alfa x sub n. Entonces, esto es una ley de composición externa, porque claramente si yo opero un escalar, un elemento de R por un vector, un elemento de Rn, pues obtengo un vector de Rn, ¿vale? Y entonces, una vez que tenemos esto, ahora falta comprobar que se satisfacen los cuatro axiomas, ¿vale? Entonces los cuatro axiomas vamos a ponerlos por aquí en general para un espacio vectorial, y después si eso particularizamos, si quieres lo vamos a poner aquí. Entonces si tenemos vk espacio vectorial, ya
sabes que V más es un grupo abeliano, K más por es un cuerpo y existe una ley de composición externa de K sobre V de forma que se satisfacen pues estos axiomas. Que alfa por V más W, donde el por es la ley de composición externa, es alfa, ley de composición externa V más alfa, ley de composición externa W, para todo alfa perteneciente a K, para todo VW perteneciente a V. Segundo que se satisface es que alfa más beta por V es igual a alfa V más beta V, para todo alfa beta perteneciente a K, para todo V perteneciente a V. El tercero que se tiene que cumplir es que alfa beta V sea alfa beta V, para todo alfa beta perteneciente a K, igual que arriba, para todo V perteneciente a V, perdón, pero me estoy acercando ahí, no va muy bien. Y lo cuarto que se debe de cumplir es que 1V sea igual a V para todo V perteneciente a V, ¿vale? Entonces, pues vamos a demostrar que se satisfacen estos cuatro axiomas. El primero, pues aquí lo que hay que considerar es un alfa de K, V y W pertenecientes a V. En este caso V es Rn, entonces vamos a considerar x sub 1, x sub 2, x sub n y sub 1 y sub 2 y sub n. Y entonces, bueno, no lo voy a escribir, vamos a hacer alfa por, ahora, x sub 1, x sub 2, x sub n, más y sub 1, y sub 2, y sub n, y esto hay que comprobar que es igual a alfa x sub 1, x sub 2, x sub n, más alfa y sub 1, y sub 2, y sub n. Bueno, esto sería... Primero tenemos que hacer la suma, porque está entre paréntesis, alfa, y ahora por el resultado de esa suma sumamos componente a componente, x sub 1 más y sub 1, x sub 2 más y sub 2, x sub n más y sub n. Esto por definido de la ley de composición interna en Rn, y ahora pues la ley de composición externa multiplicamos alfa por cada una de las componentes. Alfa x sub 1 más y sub 1, alfa x sub 2 más y sub 2, y así hasta alfa x sub n más y sub n. Entonces, ahora fíjate que, como está ocurriendo en todo momento, pues ya hemos llevado las operaciones a las componentes, y tenemos operaciones aquí que son operaciones en R, porque tenemos que cada una de las componentes son números reales y la suma y el producto que tenemos ahí es la suma del producto en R. Entonces ahí fíjate que en cada una de las componentes, pues oye, propiedad distributiva del producto con respecto de la suma en R, ¿no? Y esto lo aplicamos n veces en cada una de las componentes de forma independiente, Entonces esto te quedaría alfa x sub 1 más alfa y sub 1, ahora alfa x sub 2 más alfa y sub 2, y alfa x sub n más alfa y sub n. Y este sería el resultado, ¿no? Esto quiero demostrar que es igual a alfa x sub 1, x sub 2, x sub n más alfa y sub 1, y sub 2, y sub n. Entonces, bueno, vamos a hacer esto y vamos a ver que nos da lo mismo. Fíjate que aquí tengo una suma, pero primero tengo dos operaciones de ley de composición externa. Alfa por x sub 1, x sub 2, x sub n, pues eso es alfa x sub 1, alfa x sub 2, hasta alfa x sub n, más ahora alfa por y sub 1, y sub 2, y sub n es alfa y sub 1, alfa y sub 2, alfa y sub n. Y entonces aquí tengo una suma de elementos de Rn, pues sumo componente a componente. Esto sería alfa x sub 1 más alfa y sub 1, alfa x sub 2 más alfa y sub 2, alfa x sub n más alfa y sub n. Y observa que he obtenido el mismo resultado. Por lo tanto, esas dos cosas se cumplen y ya hemos demostrado el primer axioma. ¿Vale? Entonces ahora vamos a demostrar el segundo axioma, y voy a borrar para no ir muy agobiado. Entonces borro esto, si quieres repasarlo pues pulsa pausa, borro.
Ahora, el segundo axioma dice que si tengo alfa beta elementos de K, en este caso R, y V un elemento de V, Rn, entonces alfa más beta por V es igual a alfa V más beta V. Bueno, si V es un elemento de Rn, pues sería un x1, x2, x-n. Entonces, no voy a escribir esos detalles, ya lo sabes. Hacemos alfa más beta por V, x1, x2, x-n. Entonces fíjate que aquí tenemos un número real por un vector, ley de composición externa. Entonces hacemos la ley de composición externa, ya sabes, multiplicar el escalar por cada una de las componentes. Esto sería alfa más beta x sub 1, alfa más beta x sub 2, alfa más beta x sub n. ¿Vale? Y entonces, pues fíjate que aquí ahora hemos pasado a operar en R en cada una de las componentes y claramente pues ahí todo lo que tenemos en cada una de las componentes, alfa, beta, x sub i, son números reales. Podemos aplicar la propiedad distributiva en R, n veces, y entonces pues esto te quedaría alfa x sub 1 más beta x sub 1, fíjate que sale solo, simplemente hay que dejarse llevar, más beta x sub 2 hasta alfa x sub n más beta x sub n. Entonces, ahora esto queremos demostrar que es igual a alfa v más beta v, o sea, alfa x sub 1 x sub n más beta x sub 1 x sub 2 x sub n. Entonces, pues esto lo calculamos y vemos que da lo mismo. Entonces, aquí, pues alfa x sub 1 x sub 2 x sub n, ley de composición externa, sería alfa x sub 1, alfa x sub 2, alfa x sub n, más beta por x sub 1 x sub 2 x sub n, ley de composición externa, beta x sub 1, beta x sub 2, beta x sub n. Y entonces aquí pues sumamos componente a componente, ¿no? Pues tenemos una suma en Rn. Sería alfa x sub 1 más beta x sub 1. Ahora alfa x sub 2 más beta x sub 2, y finalmente alfa x sub n más beta x sub n. Y ahora simplemente hay que observar que efectivamente esto es lo mismo que esto y por lo tanto pues se cumple el segundo axioma. Tercer axioma, que alfa beta por v es igual a alfa beta por v poniendo el paréntesis delante o poniendo el paréntesis detrás. Pues vamos a verlo, voy a borrar esto rápidamente, borro. Entonces, alfa beta, entre paréntesis, estamos multiplicando ahí en R, ley externa, v, ponemos x sub 1, x sub 2, x sub n, pues aquí lo que queremos es pasar ese paréntesis primero a la segunda operación, sería ley externa. Bueno, ahora lo vemos. Fíjate que aquí pues tenemos un escalar, alfa beta, por un vector x sub 1, x sub 2, x sub n. Entonces operamos componente a componente, pues tendríamos, dejamos el paréntesis en alfa beta, y de nuevo pues ya tenemos pues todo reducido a n operaciones en R, que ahí son producto todo. Claro, en el momento te metes en las componentes, pues todos son números reales, el alfa, el beta y los x sub i, y ahí pues está clarísimo. Ahí tú ves esto y dices, oye, propiedad asociativa del producto en cada una de las componentes, ¿no? Entonces, por propiedad asociativa en R, fíjate que es todo, pues es aplicar propiedades de R, ¿vale? Esto sería, pues, oye, alfa beta x sub 1, alfa beta x sub 2, hasta alfa beta x sub n. Y entonces, pues aquí, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver qué hacemos. Pues mira, lo que vamos a hacer es este escalar, vamos a sacarlo fuera. Eso es por definición de la ley de composición externa. Tendremos que esto sería alfa por beta x sub 1, beta x sub 2, beta x sub n. Y ahora vamos a sacar este beta fuera. Entonces, ponemos el alfa.
Y ahora ponemos paréntesis, porque ahora vamos a poner el resultado de eso. Sacamos el beta fuera, ¿vale? Y aquí ponemos x sub 1, x sub 2, x sub n. Observa que si haces beta por esto, pues te queda beta x sub 1, beta x sub 2, beta x sub n, que es lo que quieres. Y acabamos de demostrar por lo que queríamos. Alfa beta por x sub 1, x sub 2, x sub n es lo mismo que alfa por beta por x sub 1, x sub 2, x sub n. Esta sería el tercer axioma y solo nos falta uno, pero es muy sencillo, el cuarto, que dice que si operamos el 1, ¿vale? En este caso 1 de r por cualquier vector de v de Rn, pues el resultado me da ese vector de Rn. Entonces esto es trivial, porque si tú operas el 1 de r, ley de composición externa, ahora por un vector cualquiera x sub 1, x sub 2, x sub n de Rn, pues esto por definición de la ley de composición externa, pues tenemos 1 por x sub 1 en cada componente, pues multiplicamos el 1 por la componente que teníamos, 1 por x sub n. Y esto pues nos quedaría 1 por x sub 1, x sub 1, 1 por x sub 2, x sub 2, 1 por x sub n, x sub n. Esto es consecuencia de que 1 es el elemento neutro de por nr. ¿Vale? Y por lo tanto hemos llegado a que 1 por x sub 1, x sub 2, x sub n, eso te queda x sub 1, x sub 2, x sub n, que era lo que queríamos demostrar. Definitiva, que se satisfacen los 4 axiomas y por lo tanto nos hemos ganado a pulso que Rn es un R espacio vectorial. Ya sabes que entonces llamaremos a los elementos de Rn vectores y a los elementos de R escalares. Bueno, y la observación que decía antes es que observa que si tenemos n igual a 1, pues entonces R1 pues serían las n tuplas formadas por elementos de R donde n vale 1, las 1 tuplas, pues esto es lo mismo que R. De aquí concluimos pues que R es un R espacio vectorial. ¿Vale? R es un R espacio vectorial, donde ahí la ley de composición externa de R sobre R coincide con el producto, o sea que existen coincidencias, ¿no?, entre algunas de las operaciones del espacio vectorial. Y bueno, tienen más espacios vectoriales, R2, R3, que estos se trabajaban en secundaria, y después pues ya todo lo que quieras, R4 y así sucesivamente.